Esto es Subterfuge Radio. Antes del anochecer, con Eva Noya en Subterfuge Radio. Hoy en Antes del anochecer tenemos con nosotros y nosotras a Juanma Ruiz, crítico de cine, crítico en Jotdown, profesor de cine y audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos, también en la ECAM, y dato que además me hace especial ilusión, es profesor en la Escuela de Escritores en el curso de crítica de cine, el cual estoy cursando durante este año, así que bueno, bienvenido, muchas gracias por venir, es un placer. Muchas gracias a ti y a vosotros por tenerme aquí. La verdad que, bueno, como sabéis, todos y todas, este programa siempre empieza desde el lugar favorito para ver el atardecer del invitado o invitada. Pero bueno, hoy vamos a hacer una excepción y, bueno, ayer se apagó una luz, que fue la de David Lynch. Bonita camiseta, por cierto, para todos los que nos estén viendo. Y si queréis, en lugar de ir a ese atardecer, vamos a empezar con unas palabras que me han gustado mucho, que bueno, has escrito, ¿no? Y sobre el cine, y hablaremos de ello. Gracias a David Lynch descubrí no lo que el cine era, sino lo que el cine podía llegar a ser. Y me ha acompañado a cada paso desde entonces. Hoy los pájaros no cantan una bella canción, ni hay música en el aire. Bueno, ¿qué significa para ti? Además, tenemos entendido que has podido hablar con él. Sí, compartí una entrevista no muy larga, ¿no? Una charla de 20 minutitos que bueno, pues fue uno de esos momentos que como crítico cinematográfico uno se lleva, ¿no? Pero claro, lo importante vino mucho antes para mí. Pues cuando decía esto, que descubrí lo que el cine podía llegar a ser, pues esto fue en la adolescencia, cuando vi mi primera peli de Lynch, ¿no? Sin saber todavía muy bien lo que me esperaba. Y creo que es la experiencia de muchos, ¿no? Por lo que estoy viendo, que una cosa que me ha parecido preciosa, o que me está pareciendo preciosa, es que desde ayer, cuando saltó la noticia, la oleada de cariño en las redes, sí, y de experiencias personales, pues eso, cada uno compartiendo lo que Lynch fue para nosotros. Creo que hay un punto común que creo que va por ahí, ¿no? Cuando uno crece viendo cine, hemos visto muchas películas. Cuando llegamos a Lynch, no creo que nadie llegue a Lynch antes que al resto del cine, porque no imagino un niño de 4 años descubriendo el cine con Carretera Perdida, por ejemplo, ¿no? Pero entonces uno llega a Lynch después de haber visto ya bastante cine, pero de repente descubre que el cine tiene unos puntos de fuga extraños, tiene unas posibilidades que van mucho más allá de la rutinaria combinación personaje, conflicto, protagonistas, antagonistas, planteamiento, nudo, desenlace, ¿no? Que hay misterio en los poros de la imagen, en la textura del fotograma, en el hueco entre un plano y el siguiente, en una combinación insólita de elementos que no deberían casar bien juntos, en una habitación llena de cortinas rojas, donde un ser extraño baila y habla para atrás. Y eso, cuando te pilla a cierta edad, imagino que a cualquier edad, pero cuando te pilla, sobre todo en la adolescencia, pues es un cartucho de dinamita en tu concepción de lo que es el arte cinematográfico, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, el hueco que deja Lynch, también saber que nunca tendremos nuevas películas de David Lynch o nuevas series de David Lynch, pues está la pérdida personal de un ser humano que, a todas luces, hasta donde sabemos, era una bella persona, ¿no? Al menos por los testimonios que hay por todas partes, ¿no? De quienes lo conocieron, de quienes le han rodeado. Y tu experiencia también, ¿no? Mi experiencia dentro de lo breve y limitada que es siempre una entrevista, y no llegas a conocer al ser humano, ¿no? Pero desde luego fue una persona afable, agradable, y luego está la pérdida artística, la pérdida cinematográfica, que es inconmensurable, ¿no? ¿Puede ser que fuera tu primer flechazo en el cine? ¿O cuál fue el primer flechazo? Yo creo que el primer flechazo vino antes, porque al final, cuando uno se enamora del cine, suele ser antes de llegar a Lynch, creo, por esto, ¿no? Uno llega a Lynch cuando ya le gusta el cine. Y exploras, o te lo cruzas por casualidad. No quiero generalizar, porque al final las experiencias son individuales e intransferibles, ¿no?
pero entiendo o intuyo que lo normal es que primero te gusta el cine y entonces luego te topas con Lynch, con lo cual lo normal es que ya haya habido, supongo, algún flechazo. En mi caso, recuerdo particularmente antes de saber qué era esto de un director de cine, ¿no? Antes de empezar a hablar de autores y todas estas cosas con las que se nos llena la boca a los críticos, recuerdo de muy pequeño descubrir a Tim Burton sin saber qué era Tim Burton, ¿no? Es decir, recuerdo ver en cine Beetlejuice, sin prestar atención a quién firmaba los créditos, y recuerdo la primera vez que yo esperé una película con expectación de niño, que fue cuando empezó a aparecer la campaña publicitaria del primer Batman de Tim Burton. Tampoco sabía que esa película la hacía el mismo que me había deslumbrado con Beetlejuice unos años antes. Estamos hablando de que yo tenía 6, 7 años. Pero recuerdo ver en las marquesinas de autobuses los carteles, claro, saber quién era Batman por los dibujos animados, todavía no por los tebeos, eso llegaría más tarde, ¿no? Pero de repente esperar con expectación, convencer a mi padre de que me llevase, que me llevara al cine en estos momentos como también muy de película, ¿no? Que quizás se han perdido un poco ahora con los multicines, sí, ¿no? En aquellos cines antiguos de sala única, ¿no? En concreto el cine Palafox de Torrejón, pues ir con mi padre, esperar a que se apagaran las luces y empezar aquella música de Danny Elfman de la cabecera. Y recuerdo eso como una de las experiencias cinematográficas más poderosas de mi infancia, ¿no? Es una película a la que sigo teniendo muchísimo cariño, que me sigue fascinando por muchos otros motivos, y creo que quizá ese fue mi primer flechazo, al menos en salas. De un grande o de unos grandes a otro, que es Truffaut. Truffaut hablaba de los 7 pecados capitales para un crítico. ¿Cuál sería el peor de ellos y qué cualidad básica tiene que tener un crítico de cine? Pues Truffaut hablaba de los pecados capitales, efectivamente, para él eran 7 como los bíblicos, ¿no? Digamos. Y entonces, a ver, era un texto de François Truffaut con bastante ironía, ¿no? En realidad, yo creo que ni él mismo se lo acababa de tomar en serio, y todo lo que vamos a hacer aquí, que es resumirlo, va a perder inevitablemente ese tono irónico, ¿no? Pero bueno, él hablaba de la ignorancia total de la historia del cine. Decía que los críticos desprecian lo que vino antes y por tanto les resulta más difícil juzgar lo que aparece ahora, ¿no? Hasta cierto punto es inevitable que si no has visto o no has prestado atención a la historia del arte que comentas o sobre el que reflexionas, no puedes saber si algo es novedoso o no puedes saber si algo es revolucionario, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, está ahí, ¿no? También hablaba de la ignorancia de la técnica. Decía que muchas veces los críticos, y me declaro culpable en esto, ¿no? Muchas veces conocemos muy poco sobre la técnica cinematográfica, conocemos muy poco la diferencia entre una lente gran angular o un teleobjetivo y qué significa eso en la imagen, etcétera. Esto a veces también ocurre en la música con los periodistas musicales, ¿no? Que claro, desde el punto de vista técnico, si no conoces el instrumento, tal, es bueno, una barrera, ¿no? De la que también se habla. Claro, en el fondo, no digo que sea una condición indispensable para saber hablar bien de música o de cine. Hay gente que tiene una mirada muy clara, a pesar de un desconocimiento absoluto de la historia y de la técnica, ¿no? Pero es verdad que todo ayuda. Pero yo creo que hoy día, de esos 7 pecados que mencionaba Truffaut, quizá, no sé si el más grave, pero el que está más de manifiesto es el que él decía que el primero en hablar es el que tiene razón y el que sabe encontrar una fórmula bonita triunfa. Esto François Truffaut lo decía en los años 60 o 70, no recuerdo bien de qué año es el texto exactamente, pero parece que estaba adelantándose muchos años al mundo de las redes sociales, ¿no? Esto del primero en hablar tiene razón. Parece que hoy día lo que prima no es arrojar algo de luz sobre la película, no es buscar una manera interesante de abordarla, esclarecer los puntos más oscuros que pueda tener, explicar o desentrañar cómo funciona. No, es encontrar un eslogan que sirva para un post en una red determinada, ya sea Instagram, ya sea Blue Sky, ya sea Twitter, y esto es lo que se lleva a los retweets porque has llegado antes, porque has encontrado una frase ingeniosa, ¿no?
No sé, ya digo, si es el pecado más grave de los que decía Truffaut, pero me parece que es el que está más extendido hoy día. ¿Y una cualidad indispensable? Pues yo diría que si un crítico tiene que tener algo es permeabilidad, porosidad. Quiero decir, lo peor que le puede pasar a un crítico es ser absolutamente impermeable a lo que llega. Porque si eso ocurre, tu manera de mirar el cine se fosiliza. Tu manera de aceptar la novedad también. De repente nos quedamos, trazamos una línea en el cine que ya conocemos y nos es muy difícil estar abiertos a lo que nos propone el cineasta o la cineasta. Y a veces lo que nos propone es muy distinto a, primero, lo que conocemos, segundo, lo que esperamos, tercero, lo que queremos. Y creo que el crítico tiene que independizarse de lo que conoce, de lo que espera y de lo que quiere. La película propone algo, la película te ofrece un juego y hay que aceptar sus reglas durante el tiempo que dura el juego. Luego ya decidimos qué es lo que había en la película, si nos interesa más o menos, pero rechazar una película porque no se ajusta a unas expectativas o a unas guías concretas basadas en nuestra experiencia anterior, pues resulta empobrecedor y un crítico debería tratar de enriquecer y nunca de empobrecer, ¿no? De nuevo, esto es algo en lo que pues el que esté libre de pecado, ¿no? que tire la primera piedra y todos nos vemos sujetos muchas veces esclavizados por esas expectativas, por esos deseos, por esas impermeabilidades, ¿no? Pero creo que hay que intentar conscientemente abrirse o permanecer abierto a lo que venga. Creo que además es inevitable que a medida que avanza nuestra trayectoria profesional, pero también nuestra trayectoria vital, tendemos todos los seres humanos a cerrarnos en un punto, ¿no? Trazo aquí la línea que está en determinado momento de mi vida, en determinada edad, y todo lo que viene después, cuando es rupturista, cuando no es clasicista, me resulta ajeno, ¿no? Bueno, pues creo que hay que hacer un ejercicio consciente. Esto es como la flexibilidad en las articulaciones cuando uno hace ejercicio, ¿no? Dices, si dejas de ejercitarla, la pierdes ya para siempre y ya será muy difícil recuperarla del todo. Pues creo que esto hay que hacerlo, ¿no? Conscientemente, un ejercicio de flexibilidad mental. Y has comentado también el tema de redes sociales. ¿Crees que hoy se ha perdido un poco la labor del crítico o de qué manera ha cambiado? Sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo de la casa. Carlos Galán en su programa entrevistó a Fernando Navarro, crítico de música. Un saludo, por cierto, que también fue mi profesor en la Escuela de Escritores. Y bueno, hablando, él explicó una anécdota que tuvo con una persona de Twitter, ¿no? Que alegaba pues contra que no era tan bueno Bob Dylan, a Fernando le fascina Bob Dylan. Entonces, al final, la otra persona acabó confesando que en realidad no había escuchado toda la discografía y que eso era, claro, entonces, hoy en día, lo que comentabas un poco a veces sobre los titulares, que prima más ese titular y esa persona que a lo mejor tendrá muchos más seguidores, pero no ha hecho un trabajo riguroso de conocer realmente este trabajo, ¿no? Entonces esto hoy en día ha cambiado. Sí, lamentablemente ha cambiado. Creo que las redes sociales han tenido una cosa muy buena y una cosa muy mala. La cosa muy buena es que ahora todo el mundo puede expresar en voz alta su opinión. La cosa muy mala es que ahora todo el mundo puede expresar en voz alta su opinión, ¿no? Es maravilloso que todos tengamos voz, ¿no? Que todo el mundo tenga su pequeña tribuna desde la que hablar y expresarse. Eso es maravilloso. No vamos a quitarle eso a este nuevo panorama, ¿no? Nuevo, que en realidad ya no es tan nuevo. Ya estamos en la era de Internet, ya lleva fácilmente 2 décadas en esto. Quizá no existía Twitter, pero existían los fotologs, los blogs y demás. Pero claro, eso ha hecho que se confunda muchas veces la crítica con la opinión. Y no es lo mismo y no debe serlo, creo. Sí. Al fin y al cabo, la opinión es algo que todos tenemos, que no requiere de justificación, que no requiere de argumentación y que por tanto es exactamente igual de válida a la de todos. Ahora bien, la crítica debería aspirar a aportar algo más.
Y ese valor añadido tiene que estar precisamente en lo que no tiene la opinión, ¿no? En esa capacidad de argumentar, en ese conocimiento previo, en esa capacidad de analizar argumentos o elementos que están en la obra. Es decir, siempre hablamos de la idea de la subjetividad en la crítica. Es verdad que hay un componente subjetivo muy importante en toda crítica, ¿no? Pero tiene que haber un componente de objetividad, porque si no, solo es opinión, ¿no? Tiene que haber un componente de dónde he visto yo lo que estoy diciendo, lo que estoy argumentando sobre la película. En qué plano, en qué movimiento de cámara, en qué uso del color. Porque si no lo respaldo con esto, es simplemente eso, es opinión, ¿no? Hay un personaje de redes que a mí me encanta, se llama Andrés Trasado, en Twitter, en Blue Sky y demás, que hace un poco esto de parodiar la figura del opinador profesional, ¿no? Es un personaje muy provocador, siempre en clave de humor, y bueno, que bajo esta apariencia de opinador en realidad esconde, y se le nota en su manera de postear, esconde mucho conocimiento, ¿no? Pero él siempre suelta butads, barbaridades, ¿no? Esperando que la gente le replique, y cuando alguien le replica entra al trapo, quizá por desconocimiento de quién es el personaje, ¿no? Y él siempre le contesta con, bueno, esa es tu opinión, ¿no? Es como, Claro, esto es lo que tiene la claro. opinión, que ahí se cierra y no cabe más, ¿no? Yo opino esto, tú opinas, y ahí no cabe el diálogo. En la crítica cabe ese diálogo, ese intercambio de argumentos, de razonamientos, de puntos comunes y de divergencias, ¿no? Entonces, creo que es inevitable que en un panorama con tantas voces se mezcle todo, pero creo que ahí la responsabilidad entonces recae sobre los críticos. Tenemos una doble responsabilidad de ofrecer ese valor añadido. Antes no había competencia. Antes el que tenía su tribuna, tenía su columna en una publicación o su espacio en radio y demás, no había, digamos, derecho a réplica. Ahora que todo el mundo tiene voz, el crítico ya no puede decir lo que quiera y ya, tiene que encargarse de ofrecer algo que no ofrece el opinador, ¿no? Y en tu caso, desde ese flechazo del cine hasta que llegas a escribir, ¿no?, sobre cine con esa mirada, ¿cómo aprendiste, cómo se aprende a ser crítico sin ser opinador? Bueno, yo creo que cada uno también tiene su camino, ¿no? De nuevo, hay gente que no ha estudiado nada de manera reglada y sin embargo se ha formado y se ha nutrido enormemente. Hay gente que se ha dedicado a estudiar de forma más teórica. Hay gente que viene de la práctica cinematográfica. En mi caso, bueno, yo descubro también el cine como, digamos, el lado teórico del cine en el colegio, gracias a un profesor de la EGB que montó una asignatura, digamos, optativa sobre cine y nos enseñaba teoría de la imagen. Y qué importantes esas personas, en el camino absolutamente. Que bueno, dan luz, y a lo mejor sin esa persona, un poco como pasaba en ¿Qué oyes vivir?, no hubieras llegado hasta aquí, ¿no?, de alguna manera. Total y absolutamente. Yo tengo claro que este profesor, Pepe Martín Velázquez, al que le mando un abrazo gigantesco desde aquí, con quien me crucé, pues eso, a mis 11, 12 años, este profesor condicionó que yo también descubriera que el cine tenía muchas más cosas, ¿no? Antes de descubrir a Lynch, llegó Pepe y me enseñó muchas cosas de lenguaje, muchas cosas de narrativa, en una edad también pues muy tierna, ¿no? Donde todo además es nuevo. De ahí, bueno, pues a hacer cortos en el instituto con los amigos, de ahí a estudiar comunicación audiovisual, y en comunicación audiovisual una asignatura que se llamaba una optativa de nuevo, que era crítica de cine, ¿no? Pero luego mi trayectoria profesional me lleva por otros lados. Yo quería, como tantos de los que entramos en comunicación, yo quería ser director de cine, ¿no? El 90% de los que estábamos en clase, cuando preguntó un profesor qué queríamos ser, levantamos la mano diciendo que directores de cine. Entonces, bueno, trabajé un poquito en rodajes de algún largometraje, de algunos directores, en algún corto, pero también trabajé en festivales de cine, viendo mucho cine, y creo que uno de los sitios donde más aprendí a analizar cine fue como miembro del comité de selección en el Festival de Cine de Alcalá de Henares, al cine. Estuve varios años allí y veíamos varios cientos de cortos al año. Y es un aprendizaje enorme y valiosísimo, porque cientos de películas en 2 meses o 3, que es lo que duraba el proceso de selección, es un curso intensivísimo. O sea, de otra manera es muy difícil verse cientos de historias de cientos de autores distintos, ¿no? Entonces veías lo que funcionaba, lo que no. Te obligabas, porque luego tenías que seleccionar
en un comité en el que había que hacer un debate, te obligabas a pulir tus herramientas argumentativas, digamos. Este corto me ha gustado mucho, sé que al resto no. Cuando llegue el día de la selección tengo que defenderlo. ¿Por dónde lo defiendo? ¿Cómo argumento? Con la suerte también de dar con unos compañeros de comité con los que esto era maravillosamente fluido porque eran permeables. Y entonces tú sabías que podías llegar a convencerles y pasaba. Cortos que mucha gente odiaba, de repente un miembro del comité llegaba, lo defendía apasionada y razonada y argumentadamente y cambiábamos todos de opinión. Y eso, ya digo, a la hora de ver y analizar, pero también a la hora de argumentar, fue uno de los aprendizajes más provechosos que he tenido en mi vida de cara a la crítica. Es decir, no solo se trata de estudiar crítica como tal, qué es la crítica, cómo se escribe, estas cosas que vemos tú y yo en el curso de la Escuela de Escritores, ¿no? También se trata de ver mucho cine, pero desde el punto de vista de quien se hace preguntas sobre lo que está viendo. Hay gente que ve muchas películas y no se plantea nada. No se cuestiona. Y cuando algo no le gusta, se cierra en banda. Y cuando algo le encanta, también se cierra en banda. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ver cine mientras te preguntas por qué no me está gustando o por qué sí, es un problema de la película, es un problema mío, es de dónde viene esta desconexión o esta conexión. Ahí es donde se crea el pensamiento cinematográfico, ¿no? No solo se trata de mirar, sino de pensar. Claro, y discernir también entre lo que te gusta, exactamente, ¿no? Entre los géneros que te gustan y otros géneros que quizá no resuenan contigo, pero que pues ves la calidad, ¿no? Y en esto, una vez hablando con un crítico musical, otra de las pasiones aquí, me lo decía que al final había leído tantas Rock Deluxe, tanto tiempo que al final se va fomentando, ¿no? Ese ojo. Claro, tú siempre has estado relacionado con el cine. ¿A qué te dedicarías si no te hubiera topado el cine en tu vida? Pues creo que, fíjate, con el cine y con la crítica y con la docencia, entonces creo que si el cine no estuviera ahí, hay dos elementos que seguirían en mi vida, creo, que son la escritura y la docencia. Creo que seguiría haciendo algún tipo de trabajo escrito. Una de las cosas que me planteé estudiar fue periodismo. Al final me decanté por audiovisuales por el componente cinematográfico, pero otra de las cosas que me planteé estudiar fue magisterio, ¿no? Y fíjate que la vida me acabó llevando de vuelta a ese redil tras pasar por la crítica y demás. Acabé llegando a la docencia por otros caminos y me hace muy feliz dar clase, me hace muy feliz compartir experiencias con los alumnos, intentar enseñarles si es que tengo algo que enseñarles, pero también aprender de ellos, que siempre tengo algo que aprender de ellos, ¿no? Y da igual que estemos hablando de la Escuela de Escritores, donde los alumnos ya tienen una cierta edad, ya vienen después de haber hecho normalmente sus carreras o no sus carreras, pero vienen ya con más edad. Pero también hablo de la universidad, donde te plantas delante de chavales de 18 años y te obligan, por ejemplo, a mantenerte permeable, ¿no? Esto creo que la docencia también ayuda a ese ejercicio de flexibilidad, ¿no? Cuando ves que lo que ven ellos, que las películas que ven, que la música que escuchan, que la manera en la que se expresan y se comunican no tiene nada que ver con la tuya. Y ahí de nuevo tienes esas dos opciones, me cierro en banda y bueno, esto son cosas de estas nuevas generaciones, ¿no? Que esto ya lo hacían otras generaciones cuando nosotros éramos jóvenes y nos parecía que gente más dogmática y más cerrada, ¿no? Y está la otra opción, ¿no? Que es intentar entender, bueno, a mí mis alumnos me recomiendan películas, series, música y yo intento escuchar y ver lo que ellos ven y descubro cosas magníficas y pienso lo que me habría perdido, ¿no? Entonces, para mí la docencia es un espacio maravilloso que creo que no me habría perdido en ningún caso, ¿no? Bueno, en este curso además aprendimos la frase de solo hay una cosa mejor que hacer cine y es hablar de cine. Esta, por cierto, ya con el permiso del autor y de vosotros, ya la he hecho un poco mía también.
para presentar el programa. Claro, yo, bueno, al final las frases se emancipan también de sus autores, ¿no? Yo se la oí por primera vez a Ignatius Farray en una presentación de una revista de cine, ¿no? Solo hay algo mejor o más bonito que ver cine, y es hablar de cine, y eso es lo que da sentido a esta charla, ¿no? Por ejemplo, Sí. y a la crítica de cine. Y bueno, en realidad creo que eso da sentido también, pues, a esa experiencia común que sigue manteniéndose contra viento y marea, que es la de ir a la sala. Sí. Normalmente vamos con gente y lo que nos gusta es salir y comentar. Y si alguna vez vamos solos a la sala de cine o vemos una película solos en casa, lo que queremos es luego encontrar gente que la haya visto para compartir la experiencia, o gente que no la haya visto para compartírsela, ¿no? Es decir, mira, he visto esto que me ha encantado o que he odiado. Entonces, creo que es incuestionable, ¿no? Que hablar de cine es lo que permite completar la experiencia del medio cinematográfico. Y a veces cuando escuchamos, claro, para nosotros es impensable, para los que nos apasiona el cine, pero si hay alguien que, bueno, a veces pregunta así, bueno, a mí el cine, pues sin más o tal. ¿Qué película o qué recomendarías para, bueno, que se iniciaran en la pasión, por lo menos, del cine? A ver, es claro, ese espectador o no espectador hipotético es muy difícil de evaluar, porque cada persona es un mundo, ¿no? Y lo que a nosotros nos hace clic, a otro puede no interesarle. Por ser el día que es, yo diría que Mulholland Drive. Quizá es una película que te puede espantar, por supuesto, pero es una película que te arrastra al misterio de lo cinematográfico, a esa manera de contar que solo a través de la conjunción entre la imagen, el sonido, la narración y la ruptura de la narración, o más bien la ruptura del relato, porque la película es narración pura, pero lo que cuestiona es el relato que está contando, ¿no? Además tiene un componente de cine negro, de cine de misterio, pero también tiene un componente de drama, tiene un componente cómico. Es una película donde confluyen muchos elementos, pero sobre todo pasados a través de ese prisma que era esa mirada maravillosa e irrepetible de David Lynch. Y entonces es muy difícil explicar en palabras por qué alguien que no conozca la película o que no le interese demasiado el cine debería acercarse a Mulholland Drive. Es tan difícil explicarlo en palabras que eso ya justifica que se acerquen a ella, ¿no? Para descubrir qué es esto que no se puede contar o que no se puede describir, ¿no? De todas maneras, yo creo que esto de alguien a quien no le guste el cine, esto es lo que se dice con lo de la lectura, con la música. O sea, ¿cómo puede no gustarte la lectura, la música, el cine? Por supuesto puede, y hay condicionantes muy específicos de gente que, bueno, pues tiene problemas con la lectura o problemas de atención en tal, X, ¿no? Me da igual, pero eso individualizando. Pero la mayoría de la gente, no me creo que no haya una película que les guste en todo el mundo, o que no encuentren un libro que les atrape o una canción que les seduzca, porque al final somos seres humanos. Y yo creo que una de las cosas que nos hace humanos es la capacidad de emocionarnos con una obra artística, ¿no? Tiene una frase de David Lynch sobre el arte respecto a esto. No recuerdo, pero era como que resumía muy bien el tema del arte, ¿no? Que, bueno, pues alma, y que nutre al alma al fin y al cabo. Es que es eso. Yo creo que el arte lo que tiene es la capacidad de llegar a esa parte de nosotros que tiene que ver con, pues eso, con eso que se llama alma, si es que existe, que yo creo que sí, con esa parte emocional que no solo se puede explicar a base de reacciones químicas en el cerebro, ¿no? Lo que me hace sentir una película es como lo que me hace sentir un flechazo de amor. No basta con la explicación, digamos, científica, porque lo que sentimos va más allá, ¿no? De nuevo, es algo que es tan difícil de explicar que hay que sentirlo. Sí. Y es lo que pasa con cualquier obra artística, ¿no? Tienes que ponerte delante de ella y experimentarla tú. Nadie te la puede, por más que intentemos compartirla y explicarla desde la crítica, desde la opinión y desde la conversación, al final la experiencia en primera persona es insustituible también, ¿no? Y bueno, ya que estamos en este día, ¿no? Y que muchas veces la gente no muere cuando muere o cuando fallece, sino cuando dejas de hablar de esa persona. ¿Cómo definirías, o sea, en una frase a nivel crítica, el universo de David Lynch?
Es complicado, ¿eh? O varias frases. Es que no cabe, ¿no? Yo creo que no cabe en frases, no cabe, al menos ahora mismo, ¿no? También hará falta tiempo para procesar. Se ha escrito mucho sobre David Lynch, se ha escrito mucho sobre su manera de conectar con el subconsciente, con los sueños, sobre todo con la lógica de los sueños. Estas películas en las que de repente funciona como funcionan nuestros sueños, donde un rostro cambia por el de otro, donde un lugar da paso a otro que no estaba allí, cerca, se descompone la realidad en sus elementos primarios y se vuelve a montar como si fuera un Lego, pero con una forma completamente distinta a la original. Ya digo, sobre esto se ha hablado mucho y tampoco lo que yo pueda decir aquí va a aportar nada, ¿no? De nuevo, creo que es algo que hay que experimentar y que hay que entrar en ese juego y conectar con esa forma sugerente de demostrar que tenía Lynch, de demostrarnos que la realidad es solo una capa superficial, ¿no? Y que hay cosas más allá de la realidad. Se ha relacionado mucho a Lynch con el surrealismo, tiene elementos surrealistas, aunque no solo, no exactamente, pero cabe recordar que surrealismo, contra lo que mucha gente piensa, no viene de subrealismo, sino de surrealisme, del francés, es decir, sobrerealismo, lo que está por encima o más allá, lo que es más que real. Y creo que Lynch apelaba a eso, ¿no? A encontrar un mundo que fuera más real que la realidad misma que conocemos. Y ese solo estaba pues, en la consciencia, ¿no? Y él trataba de compartir su consciencia con nosotros. Esta explicación. Qué guay. No conocía además el concepto. Encantado. Y a lo largo de la historia del cine, ¿cuál sería tu película favorita? Es un poco difícil esto de elegir papá, mamá, pero... y una que detestas. Vale, películas favoritas, es que además estas cosas que suceden, ¿no? Y que se alinean y parece que estamos hoy monotemáticos, pero hace unos días, el 4 de enero, en Londres pude ver por séptima, octava, novena vez, una proyección en pantalla grande y en 35 milímetros de Mulholland Drive. Wow. Y salí siendo muy consciente creo que lo expresé en algún lado, tengo como 3 películas favoritas y 2 son de David Lynch, ¿no? Una es Mulholland Drive, otra es Twin Peaks, Fuego camina conmigo, y la tercera, que no es de Lynch ya, por salirnos un poco de esto, bueno, la tercera quizás sería Blade Runner, de Ridley Scott, la original, y luego una cuarta que es Largo viaje hacia la noche, de Vigan, una película china de hace 6 años aproximadamente, ¿vale? 6-7 años, que me parece absolutamente fascinante. Esas en cuanto a las que amo muchísimas y si me preguntas otro día, la lista sería diferente, ¿no? Pero qué guay también que hagamos este homenaje y que sea una causalidad todo y que estemos hablando de Lynch. Es una manera de homenajearle, ¿no? Y de que no se haya ido. Esté su legado, sí. Sí, totalmente. Qué guay. Y luego, bueno, películas que deteste quizá por provocar un poco, ¿no? Porque hay muchas películas que uno detesta, porque es inevitable. Este año he detestado mucho una película que por otro lado ha sido muy alabada y ha sido La sustancia, de Coralie Farjat. Una película que creo que parte de muy buenas ideas, de un discurso muy interesante, pero que creo que se sabotea a sí misma en el proceso. Una película que pretende criticar la mirada masculina y el trato masculino hacia el cuerpo femenino, pero que acaba cayendo en la propia mirada masculina que critica y acaba estableciendo una cierta connivencia con la risa del espectador hacia el cuerpo femenino envejecido, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, bueno, es una película que tiene elementos indudables de interés y de fascinación y que entiendo en parte esa fascinación, pero que a mí me fue perdiendo a medida que avanzaba el metraje hasta caer en eso de, no sé si detestar es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí que me ha creado reacciones un tanto viscerales a la contra, ¿no? Sí, cuando comentabas, además, lo comentamos en clase un día en una sesión, me sentí identificada con ello. No sabía muy bien el final, tenía como sentimientos encontrados, pero más bien tiraría por esa opción que por la opción principal, ¿no? Que quería conseguir.
Y hablando de cine, de actualidad, ¿una peli de cine español que nos recomiendes de este año? Bueno, pues para mí hay algunas evidentes. Creo que, por ejemplo, Volveréis de Jonas Trueba es incontestable porque además su trayectoria está ahí, ha ganado en Cannes en la quincena de cineastas, ¿no? Y me parece que es una película muy interesante también por cómo cuestiona el relato, ¿no? Esto que hace Lynch de unas maneras, Jonas Trueba en su cine lo hace de otras. Pero sin duda mi flechazo también del año en cuanto a cine español es En la alcoba del sultán, de Javier Rebollo, que es una película que habla sobre el cine, sobre esto del enamoramiento del cine, sobre ese flechazo. Es una película que coge como, digamos, como excusa argumental o como punto de partida la historia real de un operador de cámara de los hermanos Lumière, de todos estos operadores que los Lumière contrataron cuando inventaron el cine para que fueran a países extraños, lejanos en aquella época y exóticos, filmaran vistas y las llevaran a Francia, a que los franceses pudieran ver imágenes en movimiento de lugares donde nunca habían estado, ¿no? Y uno de esos operadores, español, Gabriel Beire, pues fue llamado por el sultán de Marruecos, esto es real, para que llevara el cine a Marruecos, para descubrirle el cine. Bueno, pues Javier Rebollo coge esta historia preciosa y crea con ella una fábula increíble, donde de nuevo también hay rupturas, hay explosiones, estallidos inesperados dentro de esa historia aparentemente o en principio tomada de los libros de historia, de la realidad, ¿no? Con Pilar López de Ayala, ¿verdad? Con Pilar López de Ayala y rodada en Túnez, que no en Marruecos, de una manera maravillosa. Bueno, es que de nuevo las palabras también se quedarían cortas, al menos en una pildorita, para decir todo lo que tiene esta película, ¿no? Pero digamos que hay una reflexión también sobre la propia historia del cine. Están las etapas del cine contadas en la hora y media que dura la película, ¿no? Desde ese cine de los Lumière, de vistas, digamos, más documentales, hasta este cine mágico que luego propondrá muy poquitos años después Georges Méliès, hasta la entrada del capitalismo y de la industria a pervertir el cine convirtiéndolo en un negocio. Es muy bonito, es divertido y sobre todo es nada cínica. Es una película, yo cada vez me inclino más hacia una forma de arte menos cínica y más pura en ese sentido, ¿no? Y esta película creo que no tiene nada de cinismo y que uno se puede abandonar a ella y ser un poco niño descubriendo el cine a la vez que lo descubrían aquellos pioneros, ¿no? Pues esta recomendación total por parte de Juanma Ruiz. Y a mí me gustaría, como la parte del periodismo que has ejercido, ¿qué anécdotas has tenido a lo largo del tiempo con alguna entrevista? Bueno, alguna ha habido, ¿no? Inevitablemente alguna hay. ¿O qué personaje difícil te has encontrado en el sentido de, pues a veces, mira, otra vez otro crítico lo hablaba de musical, que, bueno, pues una vez entrevistaba a una cantante y era monosílaba, sí, no, entonces claro, ahí no esa dificultad, muchas veces los artistas también pueden llegar a ser difíciles en este sentido. Yo he tenido experiencias muy positivas y algunas negativas, ¿no? Entre las positivas, la entrevista a David Lynch, la entrevista a David Fincher, por ejemplo, un señor que cada palabra que decía era aprovechable, ¿no? Normalmente un entrevistador, cuando ya tiene la grabación de la entrevista, se tiene que poner a editar, a quitar lo que sobra, a quitar lo que no es interesante y a moldear un poco, digamos, no traicionar las palabras del entrevistado, ¿no? Pero claro, uno no habla como escribe ni escribe como habla, entonces hay que darle forma sobre el papel para quitar titubeos, quitar repeticiones, añadir algún conector que otro. Y recuerdo que David Fincher me dio, o sea, cuando acabé de transcribir estaba editado ya, o sea, este señor pensaba ya de manera perfectamente estructurada, editada e impecable, todo servía, todo era perfectamente interesante, perfectamente estructurado. Y fue muy afable, ¿no? También fue una conversación agradable, la de Lynch también. Recuerdo a Nicole Brenez, por ejemplo, también una larga conversación junto a Carlos Heredero y fue una experiencia maravillosa, una importantísima cineasta teórica, además
Y luego en los negativos, que entiendo que dan un poquito más de vidilla a estas cosas, pero que saben muy mal cuando te pasan, ¿no? Porque te sientes pequeñito y piensas, tierra, trágame. Recuerdo a Abel Ferrara. La entrevista con Abel Ferrara fue un hueso duro de roer, en la que, bueno, pues hubo choques, digámoslo sencillamente así. Hubo pues no tanta fluidez como uno deseara, hubo ese tipo de respuestas más monosílabas a las que luego ahí, de nuevo, no vale con echarle la culpa al entrevistado siempre, más allá del choque de caracteres que pudiera haber con Ferrara. Luego está la responsabilidad del entrevistador, y ahí, si te contestan con monosílabos, tienes que buscar las vueltas para tirar de la magia, lengua. ¿no? La magia y la clave, sí. Claro, entonces tú llevas tu cuestionario perfectamente preparado, o deberías, y de repente salta por los aires porque esta persona solo te dice sí, no, o yo eso no lo sé, ¿no? ¿Y cómo haces? O sea, en poder un poco de la improvisación. La improvisación tienes que llevar, sobre todo, es verdad que muchas veces cuando tú entrevistas a alguien por una película, tú llevas tu reflexión sobre la peli hecha, o sería lo ideal. No vale decirle qué has querido decir con esta peli, ¿no? Se lo puedes preguntar, pero tú tienes que partir de qué crees que ha querido decir. Y entonces si te dice, no, yo esto no, entonces deberías tener las herramientas ya, porque la reflexión previa sobre la peli ya la tienes hecha, ¿no? ¿Cree usted que la película se relaciona con este discurso de no sé qué, o que su manera de utilizar el color rojo ha tenido que ver con la idea de no sé cuántos? Si tú ya llevas esto hecho, es más fácil que puedas salir del monosílabo, ¿no? Pero se pasa mal. En cualquier caso se pasa mal, porque normalmente son entrevistas con tiempo muy tasado, cada minuto cuenta, y sientes que cada monosílabo es una bala que has desperdiciado, ¿no? Y cada vez te va quedando menos munición, menos tiempo, y tienes que volver a tu casa a darle forma a un texto en tantos caracteres o en tantas palabras, y dices, no voy a llegar porque no me está dando material. Se sufre. O sea, yo creo que más allá de cada anécdota particular, lo que de verdad se saca de todo esto es que se pasa muy mal. Yo lo paso mucho peor con una entrevista. Cuando va bien es muy agradecida, ¿no? Y es pues, de esas experiencias que te llevas. Pero cuando van mal son algunos de los peores momentos que yo he pasado en la labor del crítico. Ahora que comentabas lo del tiempo, el otro día, hablando con Pedro Martín Calero e Isabel Peña, decían que, bueno, pues el periodo de promo tenían 9 minutos, en algunas radios, por ejemplo, en algunos medios, y tenían ahí el reloj, 9 minutos. Y en ese tiempo, claro. Claro, ahí... sí, es todo una contrarreloj. Bueno, si eres tú el entrevistado, la entrevistada, en una radio, efectivamente en la radio va todo tasadísimo. O sea, tienes el reloj, tienes sus escaletas, y claro, tiene que entrar la publi en el segundo tal. Pero incluso si es una entrevista para papel, que se hace y luego en diferido ya se edita y se ajusta, aún así, claro, cada cineasta pues está haciendo a lo mejor 30 o 40 entrevistas en un día o más, y entonces los encargados de prensa reparten los tiempos, ¿no? Para El País tienen 20 minutos, para pues dirigido por tienen 12, para tal revista tienen esto. Y entonces es todo así. O sea, y el encargado de prensa está allí para decirte, oye, ya está, para, que tiene que venir el siguiente. Incluso por respeto profesional no puedes pasarte porque le estás pisando el tiempo al siguiente, ¿no? Entonces, eso está por un lado para el crítico, que se ve con 15 minutos para sacar oro, o intentar sacar oro de 15 minutos, pero también hay que pensar en los cineastas y las cineastas que... de repente a lo mejor llevan 25 entrevistas a sus espaldas ese día, se quieren ir a dormir, han repetido ya además lo mismo de 25 veces, 20 han sido las mismas preguntas y por tanto respuestas iguales o muy parecidas, y eso también pasa un peaje, ¿no? O sea, creo que la empatía también tiene que funcionar del entrevistador con esta persona que generosamente o a regañadientes, da igual, pero está ahí delante para contestarte cuando ha dicho lo mismo ya 30 veces en las últimas 4 horas, ¿no? ¿Tú qué prefieres, ser entrevistado o entrevistador? Pues depende de quién sea el entrevistador y quién sea el entrevistado. Claro, si me ofreces entrevistar a alguien a quien admiro, como es el caso de algunos de los que hemos mencionado, pues claro, quiero, ¿no? Pero
es verdad que siendo entrevistado tienes, por un lado te quitas esa presión del entrevistador de reaccionar, de no sé qué. Por otro lado tienes la otra presión de soy capaz de decir algo medianamente interesante. Quiero decir, yo tampoco no soy un cineasta, no tal, que tengo que aportar, ¿no? Aquí, en este rato que llevamos conversando, pues no sé si lo que llevo es una sarta de 40 minutos de tonterías. Y esa presión también está, ¿no? Entonces, bueno, son dos cosas distintas. Y las dos tienen su puntito y las dos tienen su parte, bueno, digamos, de inseguridad, ¿no? Pues tienes un arte en las palabras, porque es verdad que hablas de una manera muy concisa y, bueno, he aprendido muchísimo y me ha encantado la charla. Imagino también a los oyentes y, bueno, nos quedaríamos mucho más tiempo, pero al final también es limitado. Y, bueno, ya sabes que siempre acabamos con una canción de la casa, de Subterfuge, que resuma un poco la charla. En este caso hemos elegido Mantita y Peli de La Love You, que la vamos a poner ahora y va a sonar. Bueno, estábamos hablando de récord que había... Bueno, mira, esto ha quedado cosas de la improvisación del directo. No, pero es bonito, aquí, es como bonito. La lluvia de palomitas, ¿no? No sé la cámara si lo ha de pillado. Final, pero, sí, un efecto especial. Que además off the record me comentabas, ¿no? Una anécdota que tenías o que, bueno, conocías a... Sí, que, bueno, el cantante de La Love You, David Merino, fue compañero mío de la universidad y hicimos algún corto juntos. Qué guay. Y demás, así que, bueno, si por azar escucha esto, pues le mando un abrazo gigante. Se lo mandaremos. Hace tiempo que no nos vemos y David creo que ya va tocando reunión. Genial, pues nos quedamos con esta canción y nada, un placer. Hacemos gracias, unas muchas fotos gracias. Cuando dejé